Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a nuestro curso de Administración Financiera 2. Gracias por su presencia. Estamos acá nuevamente para darle continuidad al desarrollo del curso porque les comento que todavía no hemos cubierto nuestro contenido para el primer examen parcial. Eso me tiene un poquito preocupada, pero primero Dios, considero que ya con los periodos de la próxima semana estamos cubriéndolo todo. El día de hoy quisiera comenzar, bueno, primero que todo quisiera saber si me escuchan bien. No Sí, cuento, licenciada, se escucha. gracias, no cuento con cámara, pero lo importante es que me escuchen bien y que puedan ver bien todo lo que yo les presente. Por favor, me cuentan siempre si ven bien mis archivos, mis procedimientos. Y la tarde de hoy yo quisiera comenzar, bueno, tengo muchas cosas que comentarles, pero quisiera comenzar dando una disculpa. Hubo un estudiante que estoy segura que es de este horario, que me estuvo haciendo una pregunta el último día de clase, estoy hablando del pasado martes. Me estaba haciendo unas preguntas ya casi que al final, porque recuerdo que ya eran casi las 7 o ya eran las 7, mejor dicho, yo tenía que desconectarme. Entonces le contesté muy apresuradamente, creo que no analicé bien su pregunta. No sé si se encuentra, de hecho no tomé nota de su nombre, pero él me estaba preguntando con respecto a la estructuración de el ejercicio, creo que era el número 2 de la tarea. No sé si era el 1 o el 2. Él me estaba consultando que, bueno, sí, creo que era el 1, pero él me estaba consultando específicamente de lo que corresponde al balance general, cómo trasladar esa, esa utilidad al balance general. No sé si se encuentra el compañero. Me encantaría que estuviera presente porque sí le quiero responder como se merece. O tal vez todavía no ha llegado. Bueno, voy a comenzar a compartir mi pantalla porque quiero precisamente mostrarles cómo queda. Yo sé que estoy haciendo mal porque esta tarea todavía la tienen pendiente de entrega, la tienen que entregar el día de mañana. Ah, porque también les quiero contar algo. Es que son muchas cosas las que les tengo que decir hoy. Fíjense que a raíz de que muchos estudiantes, bueno, no son muchos, pero sí hay varios. A raíz de que varios estudiantes me han escrito al correo electrónico precisamente con dudas de oratorio, todavía hoy estuve respondiendo algunas dudas. Entonces yo tomé la decisión de solicitarle a mi catedrático auxiliar que les corriera todavía un día más la entrega, porque yo siento que son tantas dudas que consideré muy pertinente darles hasta mañana viernes para entregar esta tarea. Y más por el hecho de que esta persona me estaba haciendo preguntas el martes y estoy consciente de que no le contesté bien. Y siento que influyó mucho la premura del tiempo. Entonces, si se conectara al compañero, yo le agradecería mucho que me haga saber, que me diga aquí estoy, para que yo ya me sienta tranquila de que está escuchando mi explicación. Bueno, lo que sucede es que con esta empresa Indumerc, bueno, me voy a ir rapidito al estado de resultados. Repito, todavía tienen chance de entregarlo mañana, ¿ok? Todavía tienen chance de entregar este laboratorio el día de mañana. Si ya lo entregaron hoy y ustedes hacen alguna corrección, dado a lo que yo voy a aclarar ahorita, pues yo creo que se vale que lo corrijan y lo entreguen mañana todavía. Por eso les estoy dando un día más.
Entonces, lo que pasa con esta empresa Indumerc es que, pues, efectivamente hay que hacerle su análisis vertical. Quisiera saber si ven mi Excel. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí se ve, licenciada. Perfecto. Entonces, aquí está a la derecha en la columna E el análisis vertical. Y pues sí, son bastantes cuentas las que había que tomar en consideración. Vean que este costo de ventas está un poquito grandecito porque prácticamente es como que toda la descripción del costo de producción dentro de este costo de ventas, ¿verdad? Entonces está un poquito extenso. Gastos operativos, después tenemos los otros gastos y los otros productos. Y entonces acá esta parte es fundamental porque recuerdo que el compañero del día martes me decía, pero licenciada, ¿qué hago con este impuesto sobre la renta del 25%? ¿Será que lo tengo que colocar en el balance general como que fuera un impuesto pendiente de pago? Como un ISR por pagar que debiera de aparecer dentro del pasivo. Y yo le respondí que no, y efectivamente no se coloca en el balance. No tenemos por qué poner un ISR pendiente de pago. Mucho ojo, eso sí, lo estoy ratificando, que no tenemos por qué poner un ISR por pagar. Pero me planteaba después el hecho de que como tienen que calcular reserva legal, que qué hacían con este dato de reserva legal si también se tenía que trasladar al balance general, al igual que la utilidad después de impuesto y reserva. Yo estuve muy convencida en ese momento de decirle que de que no había necesidad de calcular de pasar la reserva legal al balance como que fuera una reserva legal acumulada, porque yo en ese momento no lo visualicé necesario, pero sí se tiene que hacer. De otra manera no cuadra. El compañero tenía toda la razón y me quiero disculpar públicamente con él, porque efectivamente yo ya pasando acá a la parte del balance, como ustedes se pueden dar cuenta, yo tengo acá, dentro de lo que es el pasivo y capital, tengo este valor de capital, esta utilidad postimpuesto y reserva, que definitivamente viene del estado de resultados. Y tenemos que colocar la reserva legal calculada en el estado de resultados, pero en este caso como reserva legal acumulada. Así que el compañero tenía toda la razón, porque si no, no nos va a cuadrar. Entonces yo me vuelvo a disculpar, no sé si por la premura de ese momento no estaba yo clara de lo que me estaba consultando, pero sí hay que colocarla, tanto la utilidad después de impuesto y reserva o post impuesto y reserva, que es el mismo nombre, como también la reserva legal acumulada. Hay que colocarlo para que cuadre. Entonces acá ustedes tal vez se sienten extrañados de mi esquema. Eh, es un esquema o una estructura muy válida de balance general. Lo que pasa es que a la izquierda se coloca el activo y a la derecha se coloca el pasivo y el capital, pero no hay ningún problema. Son cuestiones de forma nada más. De hecho, en este tipo de estructura no se vayan a sorprender de que el activo no corriente o de largo plazo es el que aparece de primero al lado izquierdo y después aparece el activo corriente o circulante. Y de igual manera, aquí al lado derecho, primero nos vamos a encontrar con el capital y ya hasta abajo, siempre del lado derecho, se encuentra el pasivo corriente
En este caso, vamos a ver, creo que solo hay pasivo corriente, no veo pasivo a largo plazo. Efectivamente. Entonces, es así. Del lado izquierdo el activo y del lado derecho está el capital y el pasivo. No significa que ustedes así lo tienen que hacer, mucho ojo. Si ustedes siguieron al pie de la letra el modelo que les proporcionamos o los modelos que les proporcionamos de estructura, pues está perfecto también. Son cuestiones puramente de forma. Y yo les voy a ser muy honesta, yo en los exámenes, cuando les estoy calificando estructura, yo soy bastante flexible con esas cuestiones de forma. Claro, las cuestiones de forma que son permitidas, porque tampoco, tampoco es permitido que mezclemos cuentas de activo con cuentas de pago o cuentas de pasivo con cuentas de capital, no, ¿verdad? Cada segmento va muy bien identificado y contiene únicamente las cuentas que conforman a cada segmento, ¿ok? No sé si hay alguna inquietud. Estoy escuchando unos sonidos. Le voy a estar brindando. Licenciada, Sí, le escucho. sí, una pregunta. Para hacer los estados financieros para el examen tenemos que usar cuadernillo de 2 columnas o de 3, porque fíjese que en el libro que yo tengo de contabilidad, que usted aquí en la universidad en contabilidad 1 tiene 3 columnas y aquí en los ejemplos que nos da solo 2, entonces no sé cómo sería. Gracias por la pregunta. Fíjese que yo no tengo ningún problema con eso. Yo le diría a usted que trabaje con lo que usted sienta más cómodo, con lo que usted se sienta más acostumbrado, porque son cosas que yo no me pongo a calificar. Yo no me pongo a calificar, para empezar, yo no me pongo a calificar el hecho de que usen papel factura o ese papel con columnas que también se le llama papel tabular. Yo no exijo que sea ese papel, porque puede ser puro papel bond, quiero decir el puro papel blanco. Entonces no hay ningún problema con el tipo de papel, no hay ningún problema con la cantidad de columnas, siempre y cuando todo tenga lógica, porque hay definitivamente ejercicios que están desarrollados de una manera incorrecta. Por ejemplo, que me mezclen cuentas de un estado financiero con otro. O a veces, por ejemplo, dentro del estado de resultados, para mi sorpresa, dentro del estado de resultados me ponen total de activo circulante, cosas así que no tienen lógica, ¿verdad? Porque si es un estado de resultados, pues no va a llevar nada que tenga que ver con esa ecuación patrimonial de que activo es igual a pasivo más capital. Entonces, yo no soy exigente, no soy exigente. Mire, ¿saben que sí soy exigente? Que esté legible, porque a veces me trabajan con un lápiz muy pálido que apenas alcanzo a ver. Entonces, eso sí me dificulta mucho calificarles. Pero de ahí no me importa. Ahí por lo demás puede ser cualquier tipo de papel y con la cantidad de columnas que usted se sienta cómodo. No hay ningún problema. Con Ah, que bueno, usted, por gracias. ejemplo, con que usted totalice bien el activo corriente, el activo no corriente, el pasivo no corriente, el capital, con que usted totalice, o sea, no me importan las columnas que le parezcan necesarias, ¿ok? Entonces, pues ya hice la aclaración, de verdad que estoy muy apenada con el compañero, no sé si se encuentra, y es que lo malo es que no tome su nombre, pero si ustedes saben quién es, por favor le dicen que sí, que hay que colocar la reserva legal acumulada dentro del área de pasivo y capital, específicamente dentro del capital, ¿ok? Porque si no, no nos va a cuadrar, va a ser imposible que nos cuadre el balance. Y como ustedes se pueden dar cuenta, ese ISR que
se calculó en el estado de resultados, no tiene que aparecer aquí. Y voy a volver al estado de resultados. Este ISR que a mí me resulta en 10,450 quetzales, espero que estemos coincidiendo porque entre paréntesis podrían aprovechar para comparar con lo que ya hicieron, ¿verdad? Entonces, estos 10,000, sí, dígame. Disculpe, fíjese que tal vez es algo que ya deberíamos de saber, pero a mí me cuesta un poco eso del ISR. ¿Cómo lo sacó? Es el 25%, si se da cuenta, sobre esta utilidad antes de impuesto, que es una utilidad con la cual usted ya cubrió el pago de intereses. Entonces, usted prácticamente ya solamente tiene una utilidad para calcular impuestos sobre la renta. Aquí viene la utilidad operativa en el renglón 24. Pero después viene otro segmento del estado de resultados en el cual usted tiene que sumar otros productos. En este caso sí hay cuentas de otros productos porque hay intereses y alquileres y tiene que restar los intereses. Ya una vez restado los intereses, usted ya obtuvo una utilidad antes de impuesto que viene siendo preimpuesto, también se le puede llamar. Y a estos 41,800 quetzales es que usted está calculando el 25% de impuesto. Porque estamos hablando de empresas que se rigen por este sistema o por este régimen de aplicar el impuesto sobre la renta sobre ganancias. Y por eso hablamos del 25%. No estoy hablando de otro régimen de ISR. No estoy hablando de cuando hay que calcularlo o aplicarlo, mejor dicho, sobre lo facturado, sobre las ventas. No, estoy hablando de empresas en las cuales el impuesto sobre la renta se aplica sobre ganancias, no sobre las ventas. Entonces, por esta razón, sobre los 41,800, yo aplico el 25% y obtengo 10,450 quetzales. Y esos 10,450 quetzales de impuestos sobre la renta, ustedes no los van a encontrar en el balance. No están como me preguntaba el compañero el martes, que si se tenía que crear una cuenta de ISR por pagar o ISR pendiente de pago. No, sí hay un IVA por pagar de 5,250, pero este IVA por pagar ya estaba dentro de las cuentas que se tenían que clasificar. Entonces, pues ya sabíamos que ese es su lugar, el pasivo corriente o de corto plazo o circulante, pero no tiene que aparecer el ISR acá bajo ningún motivo. O sea que en ese sentido sí le contesté bien al compañero el martes. En lo que yo tenía que hacer la aclaración el día de hoy era con la reserva legal acumulada. Él me preguntaba si se tenía que poner una reserva legal acumulada en el balance. Pues la respuesta es que sí, sí se tiene que poner, aunque solo tenga un año de operaciones la empresa. Lo que pasa es que es el valor de lo que corresponde solo a un año, ¿verdad? No sé si hay alguna otra duda. Licenciada, disculpe la molestia. Fíjese que en qué momento debemos de trasladar el impuesto sobre la renta por pagar, porque aquí según el modelo del balance general, en el pasivo circulante, sí hay una cuenta que se llama impuesto sobre la renta por pagar. Yo Ok, quisiera saber en qué momento lo tenemos que trasladar. ok, no es que lo tenga que trasladar, sino que eso significaría de que ya le están dando dentro de la lista de cuentas, ya le están dando una cuenta que se llama
y lo voy a buscar por acá. Se llama precisamente ISR por pagar. Entonces, y con un saldo. Vamos a ver, no es este. Es el laboratorio 2, ¿verdad, jóvenes? Sí, licenciada. Entonces, cuando ya aparece, digamos, dentro de este cuadro, vamos a imaginar que dentro de este cuadro de información de cuentas con sus saldos de la empresa Indumerc ya estuviera una cuenta que se llamara impuesto sobre la renta por pagar, pues entonces esa cuenta con ese valor monetario sí tiene que aparecer en el pasivo corriente, porque no podemos darnos el lujo de tardarnos demasiado tiempo en pagar impuestos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá está el IVA por pagar de 5,250 quetzales. Es un impuesto pendiente de pago, pero está dentro de las cuentas. Entonces, así tiene que ser. No es que el impuesto sobre la renta que yo acabo de calcular lo tengamos que colocar como pendiente de pago en el balance, ¿ok? Ahora, yo les voy a ser muy honesta. Con cuestiones de estructura, yo no debo detenerme demasiado porque pues no es realmente el contenido central del curso, ¿verdad? Ustedes ya se dieron cuenta de que estamos todavía a la mitad de la estructuración del estado de flujos de efectivo. Ese sí es contenido del curso. Entonces, pues lo voy a dejar hasta acá, pero no sé si habían más dudas. Yo tenía dos. Sí, le escucho. Fíjese que solo una es con la forma de entrega y la otra es con unas cuentas que aparecían ahí en el mismo laboratorio. Ok. Eh, una sería si ahorita la tengo aquí anotada, permítame. Con la forma de entrega, yo le voy a pedir favor a mi auxiliar que le pueda hacer la aclaración, tal vez en el chat. Ah, va. Ahora, con la otra situación que me decía de las cuentas. Sí, si los dividendos percibidos Ujú. es diferente a los dividendos de acciones comunes. Sí, es que ¿sabe qué pasa? Que los dividendos, me voy a colocar acá. Los dividendos percibidos significa que usted seguramente compró acciones de otra empresa. Usted es una empresa que compró acciones de otra empresa y esa otra empresa le está pagando a usted ganancias o dividendos. Entonces, ese es un dividendo percibido y sería una cuenta que significa otro producto. Exacto. Siempre tendría que estar en el estado de resultados, pero son otros productos. Ahora, si usted encuentra una cuenta que se llama dividendos de acciones comunes o dividendos de acciones preferentes, estas cuentas significa que la empresa suya o que usted como empresa está pagándole dividendos o ganancias a los accionistas por precisamente haber adquirido acciones suyas. Entonces, si dice dividendos de acciones comunes o dividendos de acciones preferentes, ahí significa de que son pagos que usted está haciendo, no son ganancias que está recibiendo, sino que son pagos de, pues de también ganancias, pero que le corresponden a otras personas por haber invertido en su empresa. Entonces sí es diferente. Los pagos de los dividendos de acciones comunes o pagos de dividendos de acciones comunes se tienen que interpretar como desembolsos. Pero los dividendos percibidos no son desembolsos, son ingresos, son otros ingresos u otros productos. Ok, y solo para terminar, estas acciones o los dividendos que pagamos siempre irían en el estado de resultados. Que sería lo del que se Mire, le resta. los dividendos pagados, realmente su ubicación adecuada es el estado de utilidades retenidas. Ahí tienen que ir los dos tipos de dividendos pagados, tanto de acciones comunes como de acciones preferentes.
Ahora, sí suele suceder muchas veces que los dividendos preferentes aparezcan, los pagados obviamente, aparezcan en el estado de resultados. Entonces, en ese caso pueden aparecer en dos lugares. Pueden aparecer en el estado de resultados, esos dividendos preferentes pagados, y también pueden aparecer en el estado de utilidades retenidas. Ahora, los dividendos comunes o los dividendos comunes pagados, como también se le puede decir, yo diría que esos obligadamente aparecen en el estado de utilidades retenidas. Es muy raro cuando uno mira dividendos comunes pagados en un estado de resultados. Es rarísimo. Generalmente esos sí se colocan en el estado de utilidades retenidas al lado de los dividendos pagados por acciones preferentes. Yo dejaría que descarguen el material que les hemos estado compartiendo. Hay todo un ejercicio que se llama, bueno, el que tomé de base para todo el análisis porcentual, de análisis vertical porcentual y análisis horizontal porcentual. No se me viene ahorita el nombre de esa empresa, pero ese ejercicio tiene un estado de utilidades retenidas que lo podrían tomar como base también. Entonces, de hecho, vamos a ver un estado de utilidades retenidas ahorita que estamos haciendo el estado de flujos de efectivo. Entonces, y aquí viene la otra noticia que les tengo. Lamentablemente, bueno, lamentablemente para mí, no les puedo dar clase mañana, a pesar de que está programado. Me llegó un aviso el día de hoy por parte de la coordinación de que ustedes como estudiantes de sexto semestre mañana tienen una actividad importante de una conferencia. Parece que es como una lección inaugural a la cual no deben de dejar de asistir. Entonces, si me lo permiten, acá dice textualmente que el viernes 12, a partir de las 18 horas, los estudiantes de sexto semestre tienen que asistir a la lección inaugural del diplomado que el INAP desarrolla con la Escuela de Administración de Empresas, porque se contará con la participación de un expositor de nacionalidad mexicana. Entonces me hacen la solicitud directamente de no impartir, o mejor dicho, de ceder mis periodos del día de mañana para que ustedes puedan asistir sin ningún problema a esta lección inaugural. Entonces, como ustedes comprenderán, yo estoy súper corriendo porque resulta de que todavía yo tengo que abarcar el contenido del examen, ¿verdad? Entonces, acá estoy ya buscando mis archivos para continuar con mis cálculos. Sí estoy afligida porque para mí, pues los periodos del día de mañana eran muy importantes, no lo puedo ocultar. Los periodos de mañana eran súper importantes. Disculpe, licenciada, fíjese que Alex Emanuel tiene levantada su mano. Alex, dígame. Solo una consulta, no sé si nos irán a compartir la resolución de estos laboratorios ya cuando, después de que lo entreguemos para analizar si qué hicimos mal o... Dos cosas. La primera, que esa situación depende mucho de ustedes. Bueno, depende totalmente de ustedes. Porque la coordinación me da luz verde para compartirles las resoluciones de los laboratorios. Sí hay una buena cantidad de laboratorios entregados.
Por ejemplo, el año pasado eran 200 estudiantes más o menos los que estaban todavía para el segundo parcial, perdón, el semestre pasado. Y hubo un laboratorio en el que solo 27 personas entregaron el laboratorio. No digo 27 grupos, 27 personas nada más, que eran como unos 3 o 4 grupos. Bueno, entonces la coordinación no me autorizó. Me dijeron que me iban a llamar la atención si yo compartía la solución porque no lo veían justo. Entonces, yo sí les quiero pedir encarecidamente que entreguen su laboratorio, jóvenes, por favor, tienen hasta mañana. Y es por el bien de ustedes, precisamente para practicar para su examen. Entonces, depende totalmente de ustedes. Y otra cosita, ya que usted menciona eso, fíjense que para mi grata sorpresa, encontré que los cuestionarios que están en la plataforma Cognero, que es la plataforma de la editorial, esos cuestionarios que ya se les habilitaron, si no estoy equivocada, están directamente relacionados con estos 3 laboratorios. Entonces, a mí me parece genial porque es una manera también que ustedes tienen de comparar si están haciendo bien las cosas, ¿verdad? Allí les van haciendo preguntas en esos cuestionarios con respecto a los resultados a los que llegaron. Entonces, si ustedes tienen acceso a esa plataforma, tienen esa gran ventaja de que ahí también se van a ir dando cuenta de acuerdo a lo que van respondiendo, si lo hicieron bien o si lo hicieron mal. Pero yo esperaría de que mañana haya una gran afluencia de entrega de tareas, para que entonces yo no tenga ningún inconveniente en compartirles la solución, porque créanme que parece exagerado, pero es cierto, la coordinación está muy al pendiente de todo. Y bueno, si me piden estadísticas, las tengo que trasladar, ¿verdad? Así que, ¿alguien más? Y lo último, yo quería saber si la reserva legal y no sé si ya lo dijo, la reserva legal y el ICR se calcula siempre o solo cuando lo indica. Yo diría que solo cuando lo indiquen, porque fíjense que hay estados financieros que prácticamente, o mejor dicho, hay información para estructurar estados financieros que prácticamente ya traen todas las cuentas con todos los saldos necesarios. O sea, por eso en el laboratorio se les hizo la aclaración de que sí tenían que calcular el impuesto sobre la renta del 25% y la reserva legal del 5%. Pero solo cuando lo indiquen. O sea que Solo ahí cuando solo lo fue el indiquen. primer ejercicio, ¿verdad? Y no era en general para los 4. Yo creo que no era para los 4. No estoy segura si, vamos a ver, es que no lo leí tan detenidamente. Sí, es que parecía como que daba instrucciones de Laboratorio los 4. 2. ¿Será que no era para todos? Yo creo que sí es para todos. Ajá, es que según las instrucciones parecía que era para los 4. Sí, para todos entendí yo también. Sí, es para todos. Dice calcular ISR del 25% aplicado sobre ganancias y reserva legal del 5%. Y son instrucciones generales prácticamente para los 4. Licenciada, solo que abajo de Hay aclaraciones, ¿verdad? cada caso de declaraciones, exacto. Sí, pero sí es para los 4. Yo ya lo tengo resuelto, les cuento. No tendría que mostrárselos, pero por ejemplo, en este de Industrias King, aquí tengo mi ISR y mi reserva legal. Sí, es cierto, es para los 4. Para la empresa Eurotrans también tengo mi ISR del 25% y mi reserva legal. Para Videotronics también, vamos a ver, aquí está.
ISR y reserva legal. Ok, chicos, fíjense que yo espero en Dios que no les venga a estructurar tanto. En una ocasión solo tenían que estructurar uno de los dos. No sé si era estado de resultados, es decir, solo estado de resultados o solo balance general. No tenían que estructurar los dos. Ojalá que fuera de esa manera, que solo tuvieran que estructurar uno. Así ustedes no están con la pena de que hay que trasladar reserva legal hacia el otro lado, ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, el último día de clase nos fuimos tranquilos con que ya había cuadrado con 600 millones las columnas de fondos provistos y fondos aplicados, lo que es igual a decir entrada de fondos y salida de fondos. Me hacían la pregunta de que, ¿qué significa realmente, por ejemplo, voy a poner acá como ejemplo las cuentas por pagar, las cuentas por pagar. ¿Qué significa realmente de que esos 10 millones se consideren una entrada de fondos? Porque es cierto, el pasivo aumentó, es una cuenta de pasivo, aumentó de 190 millones a 200 millones. Pero, ¿qué significa realmente el ingreso o la entrada de dinero? ¿O en dónde está? ¿En dónde está esa entrada de dinero? Bueno, está en el hecho de que definitivamente me concedieron más crédito. Yo tengo proveedores que me venden mis mercaderías que yo después vendo, pero el hecho de que me hayan dado más crédito, me hayan dado 10 millones más de crédito, yo sí lo tengo que considerar una entrada de dinero. ¿Por qué? Porque es dinero que no tuve que desembolsar pagándole a los proveedores, porque ellos no me dijeron, necesitamos que usted pague al contado en este momento, sino que me dieron crédito y me dieron más crédito que el año pasado. Entonces, el poder yo contar con la disponibilidad de esos 10 millones más, disponibilidad que yo no tenía el año pasado, de esos 10 millones extras, entonces eso lo convierte en una entrada de dinero, o lo tengo que considerar como una entrada de dinero, simplemente porque estoy gozando de más crédito, ¿verdad? Ahora, esto, por favor, solo es la mitad del trabajo, porque yo les decía el martes que lo más importante es poder hacer una clasificación en flujos de fondos que correspondan a actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Entonces acá no se acaba la situación, sino que yo me puse a hacer esto. Me puse a hacer esto. Este documento también se los vamos a compartir porque no es suficiente con las columnas de entradas de dinero y salidas de dinero, sino que también yo tengo que determinar qué cantidades corresponden a actividades de operación, qué cantidades corresponden a actividades de inversión y qué actividades corresponden a actividades de financiamiento. ¿Qué flujos, quiero decir, corresponden a cada tipo de actividad? Entonces, les quiero contar de que yo lo que hice fue que todas las actividades, lo voy a poner aquí abajo, todas las actividades de operación u operativas, porque también se les puede decir operativas, yo las clasifiqué utilizando, como se pueden ustedes dar cuenta acá, un color verde. Yo las que identifiqué que eran de operación,
u operativas, yo lo que estoy haciendo es utilizar un color verde. Entonces, bueno, eso es a gusto de cada quien. La verdad es que tampoco tendría que ser necesariamente con colores, pero yo pienso que así me puedo dar a entender mejor. Todas las actividades que son de inversión, esas yo decidí utilizar un color amarillo. De hecho, acá ustedes pueden darse cuenta que hay únicamente dos, una que corresponde al corto plazo y una que corresponde a largo plazo. Entonces, las actividades de inversión las clasifiqué con un color amarillo. Y finalmente, las actividades que son de financiamiento, o también llamadas de financiación, esas ya las coloqué con un color azul. Entonces, ahora sí, sabiendo que lo voy a hacer de esa manera, yo voy a empezar a hacer otra clasificación dentro del mismo cuadro. Y esta clasificación es la que es más complicada, jóvenes. Para poder tener bastante certeza de que lo estamos haciendo bien, la clave es leer de las páginas 66 a las 69 para poder comprender bien a qué se refieren los tres tipos de actividades. Entonces, voy a empezar acá con la cuenta que se llama efectivo y equivalentes, que es la cuenta caja, porque es otro nombre que recibe la cuenta caja. Pero esta cuenta no la voy a clasificar. Yo podría decir, bueno, es de actividad operativa, es de actividades de operación porque obviamente es un activo circulante o del corto plazo y es una cuenta que tiene que ver con las actividades normales del negocio, del diario vivir del negocio. Entonces podría tener todas las características para que yo diga es operativa, pero esa no la voy a tomar en cuenta y por eso les puse acá que no se toma en consideración. ¿Y por qué no se toma en consideración? Porque al hacer mi estado de flujos, precisamente al resultado al que yo quiero llegar es a este resultado de 10 millones de dólares, que son 10 millones de un descenso que hubo del efectivo. El efectivo descendió de 60 a 50 millones, es decir, descendió 10 millones y a esos 10 millones es a lo que yo tengo que llegar cuando haga mi estado de flujos. Es como cuando ustedes les dicen, ¿con qué cifra tendré que cuadrar? ¿Con qué cifra tengo que cuadrar mi estado de flujos de efectivo? Con la variación de la cuenta caja. Con esa cantidad es que yo tengo que cuadrar, entonces por eso no la voy a tomar en cuenta. Y seguidamente la que aparece es la cuenta que se llama inversiones a corto plazo, que si ustedes observan yo ya la tengo en un color amarillo, porque es una cuenta que pertenece a actividades de inversión. De hecho, pues el mismo nombre de la cuenta lo dice, ¿verdad? Dice inversiones, entonces ya de por sí sé que son actividades de inversión. Seguramente la empresa compró títulos al corto plazo y eso le está dando ganancia, le está dando intereses a su favor. Claro, no es una actividad normal o para la que haya sido creada la empresa. Es una actividad, digamos, adicional que hizo de comprar títulos a manera de inversión, pero por lo mismo no es operativa, no está en color verde. Entonces, por lo tanto, yo le pongo acá que son actividades de inversión. Con respecto a las cuentas por cobrar y los inventarios, estas cuentas sí pertenecen a las actividades operativas según la lectura de la página 66 y 67. Entonces,
Las dos, tanto las cuentas por cobrar como los inventarios, yo las voy a colocar en este color verde y acá a la par, donde puse como título tipo de actividades, le coloqué que son actividades operativas. ¿Cómo poder comprender bien cuáles son actividades operativas o qué cuentas pertenecen a las actividades operativas? Pues hay que leer, no nos queda de otra más que leer para poder comprender cómo se hace la clasificación. Lo que les puedo aclarar rápidamente es que son operativas porque son del diario vivir del negocio. La empresa constantemente está vendiendo al crédito, por eso tiene clientes o cuentas por cobrar. La empresa tiene también inventarios de materiales o de mercaderías, entonces es como que lo relacionado a su giro normal, entonces por eso son operativas. Las cuentas que pertenecen al activo circulante prácticamente son operativas, a excepción de esas inversiones a corto plazo que, como su nombre lo indica, son de inversión. Ahora, cuando pasamos ya directamente a el activo a largo plazo o activo fijo, o también llamado activo no corriente, ustedes tienen que hacerse la idea de que eso corresponde a actividades de inversión. El comprar una máquina, el comprar un inmueble, un mobiliario, pues eso se considera actividades de inversión porque de hecho generalmente son cantidades mayores, estamos hablando de bienes a largo plazo que tienen mayor duración dentro de la empresa y que obviamente no son para la venta, sino que son para el uso del negocio. Entonces tiene todas las características de actividades de inversión. Por lo tanto, yo ya le coloqué acá un color amarillo y le puse que son actividades de inversión. Y pasando a la parte del pasivo y del capital contable. Tomara esas cosas, ¿cómo se llama esas de las insurance? Ay, es como yo me estaba tocando, ya Por me empiezo favor, a me sentir aguado repite los su pregunta. brazos. Yo, Mercedes, yo misma me asusté. Creí que me estaba preguntando. Bueno, miren, esta estructura es una estructura tradicional. La estructura con la que tengo este cuadro no es como lo que yo les estaba mostrando hace un rato, con mi otro balance que yo tenía a la izquierda mi activo y a la derecha mi capital y mi pasivo, ¿verdad? Entonces son puramente cuestiones de forma. No importa cómo sea la forma, aunque para esta tabla o este cuadro que se llama hoja técnica de los flujos de efectivo, yo diría que definitivamente conviene que estén todas dentro de un mismo cuadro de esta manera porque recuerden que sus columnas de entradas de dinero y salidas de dinero tienen que cuadrar. Y para que ustedes puedan hacer bien esa suma, pues las tienen que tener todas dentro de una misma tabla, ¿verdad? No podemos decir una tabla a la izquierda y otra a la derecha, eso no podría ser. Licenciada, ¿Qué manda? disculpe, es que fíjese que yo no terminé de entender por qué los 300 van del lado del signo negativo. Los últimos 300 que explicó. Los últimos 300 que Los expliqué. de planta y equipo. Ah. Planta y equipo netos. Es que yo lo voy haciendo un Excel, ¿verdad? Pero yo lo había colocado aquí en el más, en el signo más, pero me quedó dudita porque está en el signo menos. ¿Aló? Sí, le escucho muy bien. Entonces, mire, le voy a explicar. Lo que pasa, yo me voy a ubicar en esta diapositiva. No, en esta.
Entonces, vea. La cuenta que se llama planta y equipo netos, en el año 2015 tenía 1.700 millones, pero ya en el 2016 tiene 2.000 millones. Hubo un aumento de 300 millones. Ahora bien, si usted se fija en este cuadro que yo tengo, si le aumenta una cuenta de activo, eso es una salida o aplicación de fondos. Y es efectivamente lo que sucedió con planta y equipo netos. De 1.700 millones subió a 2.000 millones. ¿Es el derecho o es el izquierdo? Entonces prácticamente ese aumento de 300 es como una salida o una utilización de dinero, ¿ya? Como que de alguna forma usted como empresa quizás compró más maquinaria o compró más activos. Vamos a ver de nuevo este Excel. Entonces, si la cuenta se llama planta y equipo neto, si es de activo y aumentó, definitivamente yo adquirí más bienes de largo plazo. O un mobiliario, o una máquina, o un vehículo. Algún activo fijo o no corriente se adquirió para que se incrementara en 300 millones mi planta y equipo neto. Y como una cuenta de activo aumentó, por eso es una aplicación o salida de dinero. O sea, en otras palabras, esto tiene que estar bien dominado. Hay quienes se lo memorizan, a mí no mucho me gusta porque creo que tampoco es cuestión de memorizar, pero lo importante es comprender bien lo que sucede. Que si, por ejemplo, yo compré más mobiliario, es lógico que eso me representó salida de dinero. No sé si me di a entender. Sí, licenciada. Sí, es que yo me estaba guiando como por los signos, pero sí, tiene mucha razón que ahí O sea, se este cuadro que usted tiene a la vista es fundamental. Sin este Ujú. cuadro, usted no puede hacer su clasificación en entradas y salidas de dinero. Ahora, continuando, lo tengo que marcar en amarillo porque es una inversión según el libro. Todo lo que se refiere al activo a largo plazo o no corriente o activo fijo son inversiones, son actividades de inversión. Pasando a la parte del pasivo y capital contable, yo ya tengo definido acá que dentro del pasivo circulante o corriente, tengo dos cuentas de carácter operativo y una de carácter financiero o de financiamiento. Las cuentas por pagar, que es la deuda que yo le tengo a los proveedores, pues es una deuda comercial. Es el diario vivir de la empresa, que yo hago negocios con mis proveedores, entonces es operativa. Los gastos acumulados, que prácticamente son cuentas pendientes de pago, pues también podría decir que son del diario vivir del negocio. El hecho de que yo tal vez tengo impuestos pendientes de pago, obviamente nada que tenga que ver con mis proveedores, porque para eso está la cuenta, las cuentas por pagar. Deuda que tenga que ver, por ejemplo, con el fisco o con algún tipo de deuda hacia mis empleados. A lo mejor tengo sueldos por pagar o pendientes de pago. Ese tipo de cosas, a lo que le llamamos gastos acumulados, también son operativas porque están muy inherentes al negocio en su día a día. Entonces, si es un impuesto pendiente de pago, es algo que yo tengo que definitivamente pagar lo más pronto posible y está muy relacionado con las actividades normales del negocio, entonces es operativo. Pero los documentos por pagar, si ustedes leyeron, dentro de las actividades de financiamiento descritas en la página 67, dice que se refieren a
que la empresa pueda recaudar efectivo mediante la emisión de deuda. Entonces, a lo mejor la empresa necesitaba urgentemente dinero y por eso tuvo que firmar un pagaré y eso representa un documento por pagar. Firmando ese pagaré, pues la empresa recibió ese dinero que tanto necesitaba. Entonces es una actividad de financiamiento y por eso la puse en color azul, ese renglón 14. Y los bonos a largo plazo que están en el renglón 17 también son una actividad de financiamiento porque se refieren a la necesidad de la empresa de obtener deuda. Es una deuda puramente financiera, no es deuda comercial, no es deuda fiscal, no es deuda hacia sus mismos empleados, no. Es una deuda que se le cataloga como deuda financiera y es a largo plazo, o sea que aquí estamos hablando de que es una deuda que va a tener un mayor tiempo de vigencia dentro de la empresa, pues con mayor razón. Decimos es una deuda de financiamiento o financiera, ¿verdad? Entonces, también está catalogada así, con ese color azul. Que ¿por qué no le estoy poniendo colores a las acciones tanto preferentes como ordinarias? Porque no tienen variación. De hecho, la variación está en 0. Entonces, no voy a tomar en cuenta estas cuentas, valga la redundancia, dado que no tienen variación. Y con respecto a las utilidades retenidas, se podría catalogar, dado que corresponde al capital de la empresa, se podrían catalogar como actividades también de financiamiento, de alguna manera por corresponder al capital de la empresa, pero si se dan cuenta, yo puse acá que no se deben de considerar. No se van a considerar. Va a suceder muy similar a lo que ocurre con la cuenta caja. No se tienen que tomar en consideración. ¿Y por qué razón? Porque en lugar de usar la variación de las utilidades retenidas, cuando estemos haciendo nuestro estado de flujos de efectivo, lo que vamos a hacer es considerar la utilidad que aparece en el estado de resultados. Y esa es una regla que tenemos que respetar, es una regla del estado de flujos de efectivo. Entonces, aunque sea una cuenta que pertenece a capital y por lo tanto puede decirse que es actividad de financiamiento, de alguna manera, no se tiene que considerar. Es más, le voy a quitar ese color azulito porque prácticamente no se va a tomar en cuenta. Sucede exactamente lo mismo. ¿Qué sucede con la cuenta caja? No se toma en cuenta la variación. Entonces, ya están acá clasificadas, miren, no solo de acuerdo al dinero que entró y salió, sino que están clasificadas en actividades operativas de inversión y de financiamiento. Yo voy a mostrarles ahora que en base a todo esto es que se comienza a estructurar el estado de flujos. Entonces yo voy a mostrarles ahora cómo tiene que quedar el estado de flujos. Este es el estado de flujos de efectivo, página 68. Les quiero hacer la aclaración que lo que yo les estaba mostrando anteriormente, este cuadro de acá, de 6 columnas, no es el estado de flujos de efectivo. Este es, pues, un cuadro que a mí me ayuda a hacer el estado de flujos de efectivo. Y por eso le puse por nombre hoja técnica de los flujos de efectivo, pero no es el estado de flujos en sí. El estado de flujos de efectivo, ustedes lo tienen desarrollado en la página 68. Yo lo tengo acá también ya hecho, pero no se preocupen, lo vamos a empezar a hacer desde cero.
Lo que quiero decirles es que hay dos cosas súper importantes que hay que tomar en cuenta aquí. En primer lugar, todas las variaciones del cuadro anterior se van a colocar aquí en el orden del tipo de actividades a las que pertenecen. Primero, todas las que son de actividades de operación, y por eso puse acá en color verde el título. Después voy a continuar con todas aquellas que tienen que ver con las actividades de inversión. Por eso puse este título de actividades de inversión en color amarillo. Y finalmente aparecen todas las actividades de financiamiento. ¿Ok? Si ustedes alcanzan a ver, en esta parte de acá, en el renglón 23, aquí es en donde yo llego a la variación de la cuenta caja. Para que se den cuenta de que de alguna manera también considero la variación de la cuenta caja, pero viene siendo como el resultado que obtengo ya pues al final de mi estado de flujos de efectivo. Ahora, otra situación. Este informe se hace regularmente a 3 columnas. Es una columna de descripción o de nombre digamos, de las actividades junto con lo que sucede con cada cuenta, porque hay algunas que se incrementan, otras que disminuyen. Después hay una columna en la cual voy colocando las cantidades de las variaciones, a excepción de la utilidad que la traigo del estado de resultados y la depreciación que también la traigo del estado de resultados. Ya voy a explicar esa parte. Yo estoy usando una tercera columna para las sumas. Entonces, esta cantidad de 158 que ustedes ven es la suma de los valores monetarios que tengo en la columna B. De igual manera acá tengo otra suma de 460 negativos, que es la suma de los valores monetarios que tengo en la columna B, pero específicamente de las actividades de inversión. El dato anterior es de las actividades operativas, los 158. Y finalmente tengo 292, que es la suma o el resultado de variaciones que corresponden a actividades de financiamiento. En el libro, si ustedes se fijan bien, todo esto está en una sola columna. Así que es cuestión de gustos. Yo decidí usar una columna más solo para hacer ver cuáles son exactamente los resultados por actividades. Pero también se podía trabajar todos los valores monetarios en una sola columna como está en el libro. Aquí les estoy poniendo que es la página 68 del libro. Bueno, les estoy hablando a grandes rasgos de lo que esto significa. Todavía falta que lo hagamos paso a paso. Y miren, hay algo súper especial para quienes les gusta tomar nota de todo lo que decimos acá. Voy a regresar a la hoja técnica de los flujos de efectivo para que ustedes se den cuenta que todas las variaciones que se encuentran en la columna de entradas de dinero las voy a colocar con signo positivo. Repito, todas las variaciones que hemos calculado que corresponden a la columna de entradas de dinero, yo las voy a poner en el estado de flujos de efectivo con signo positivo. Y todas esas variaciones que corresponden a
salidas de dinero y que por lo mismo están colocadas en la última columna, en esta columna F, por tratarse de salidas de dinero o de situaciones que representan salidas de dinero, yo las voy a colocar con signo negativo. Eso es bien importante decirlo porque a veces me preguntan, por ejemplo, ¿por qué será que los 120 millones de variación de las cuentas por cobrar, usted los está colocando acá en el estado de flujos con signo negativo? Porque usted está colocando menos 120 millones. Simple y sencillamente por el hecho de que es un dato que proviene de la columna que se llama salida de fondos o utilización de fondos o fondos aplicados o salida de dinero. Todos esos nombres puede recibir la columna. Entonces son cantidades, son variaciones que vienen de la columna de salida de dinero. Por eso ustedes ven acá y tampoco estoy poniendo la cuenta como tal. Yo no estoy poniendo cuentas por cobrar. No. Yo lo que estoy colocando acá, si ustedes se fijan en mi tabla, en mi hoja técnica, las cuentas por cobrar con la variación de 120 millones, lo que representó de un año a otro fue un alza, fue un incremento. Eran 380 en 2015 y en 2016 ya son 500. Entonces, eso significa que incrementó, las cuentas por cobrar incrementaron 120 millones. Y por esa razón, en el estado de flujos, lo que uno tiene que colocar es incremento en las cuentas por cobrar y estos 120 millones. O sea que yo no voy a poner solamente cuentas por cobrar, sino que voy a poner lo que sucedió. Si hubiesen disminuido, yo hubiese tenido que poner disminución en las cuentas por cobrar. Y obviamente si hubiesen disminuido, pues no sería una variación que se encontraría en la columna de salida de dinero, sino que seguramente estaría en la columna de entrada porque cuando disminuye un activo, eso significa entrada de dinero. Ahora, estoy explicando a muy grandes rasgos, no se preocupen porque esto lo vamos a realizar paso a paso. Entonces, yo estaría muy agradecida que ustedes, por favor, tuvieran a la mano su libro en la página 68. Ahí está todo lo que tenemos que hacer. Es la figura 2-4. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, comienzo. Para eso, pues yo diría que vamos a borrar algunas cosas. No sé si hay alguna pregunta antes de que comience a borrar. Les quiero recordar que el día de mañana lamentablemente no tenemos clases. Sí nos toca, pero no me permiten dar clase porque ustedes tienen que asistir a una lección inaugural. Así que nos vamos a tener que estar reuniendo hasta el martes. Bueno, hay algunas cosas que tengo que explicar después porque hay que hacer algunos ajustes. No se trata solamente de tomar toda la información de la hoja técnica de los flujos, hay que hacer algunos ajustes también. Así que voy a comenzar a borrar. Yo digo que por lo menos en estos 15 minutos que me quedan, digo que por lo menos puedo trabajar las actividades de operación para que ustedes puedan comprender de dónde lo voy tomando todo, ¿verdad? Voy a poner como título precisamente actividades de operación o actividades operativas. Bueno, la regla dice que lo primero que yo tengo que hacer
es ir al estado de resultados y buscar esa utilidad antes de el pago de los dividendos preferentes. Estoy hablando específicamente de la utilidad después de impuestos. Entonces voy a colocar acá utilidad después de impuestos. Esta es una estructura que nunca va a variar. Nunca va a variar. Yo tengo que forzosamente ir a buscar ese dato en el estado de resultados. Yo por acá tengo mi estado de resultados. Ay, creo que ya no lo tengo. Lo tenía, lo tenía abierto. Ok, no hay problema, lo voy a buscar. Prácticamente lo que quiero es mi página 105. Vamos a ver, aquí están. Entonces, me ubico en el estado de resultados y voy a traer esa utilidad después de impuestos. Si ustedes se fijan en el renglón 54, se pagaron los impuestos. Para los ejemplos del libro es una tasa bastante alta. Es del 40% el impuesto sobre la renta en el libro. Entonces, después del renglón 54 viene la utilidad neta antes de dividendos preferentes de 228 millones. Esa es la que tengo que tomar del año más reciente, que es el 2016. Entonces, voy a traer estos 228 millones. Estos estados financieros están en la página 105. Entonces, me lo traigo para acá. 228 millones y los voy a poner positivos porque son utilidades. Solo en el caso de que fueran pérdidas, pues sí las tendría que poner negativas. Y entre paréntesis voy a colocar que a esto también se le puede llamar utilidad neta antes de dividendos preferentes. Ahora, también tengo que tomar en consideración algunos ajustes. Estoy siguiendo la estructura que está en el libro. Si alguien está ahorita con la duda, ¿de dónde se está guiando para hacer este informe? Me estoy guiando con lo que está en la página 68. Entonces, tengo que considerar ajustes que no son efectivos. Por lo tanto, no representan desembolso. ¿Y a qué me refiero exactamente? Me refiero exactamente a la cuenta que se llama depreciación. La cuenta depreciación también la voy a ir a traer al estado de resultados. ¿Dónde está? Aquí. Dentro de este mismo estado de resultados es el renglón 49 que se llama depreciación y tiene un valor de 200 millones de dólares. Bueno, sí hay una razón, un motivo, quiero decir, por el cual esto se coloca así de manera tan seguida, porque digo tan seguida una de otra, es decir, inmediatamente después de poner 228, coloco 200. ¿Por qué? Porque contablemente, pues yo tengo una utilidad después de impuesto de 228 millones, pero esa no es la realidad absoluta, no es lo que en la práctica sucedió realmente. En la práctica resulta que hay 200 millones que corresponden a un desgaste físico de los activos, pero que en ningún momento fueron salida de dinero. Y como no son salida de dinero, pues se van a tomar como que fueran, como que también fuera parte de estas ganancias. Y es que lo que sucede
es que a pesar de que representan un desgaste físico, los 200 millones no significan desembolso. Y si ustedes recuerdan, la depreciación se resta en el estado de resultados. Es una cuenta que se resta, que se considera de gasto, se resta para poder llegar a la obtención de la utilidad después de impuesto. Entonces, al restarla, uno podría creer que sí fue dinero que salió, pero no, la verdad es que no. Entonces, por eso, de alguna manera yo lo tengo que considerar acá para sumarlo. Seguidamente, voy a poner acá otro subtítulo siguiendo el modelo del libro que dice ajustes que no son efectivos. Perdón, no, eso ya lo puse. Ajustes al capital de trabajo. Y acá sí vienen prácticamente las variaciones calculadas en el cuadro anterior. Y voy a irme a buscar todas las que marqué con color verde. Entonces, ¿cuáles fueron? Fueron las cuentas por cobrar y los inventarios. Esas son cuentas que pertenecen a actividades operativas. Esas están dentro del activo circulante. Pero también dentro del pasivo circulante hay dos. Las cuentas por pagar y los gastos acumulados, que también las marqué en color verde. Entonces es como que ahora solo viniera a tomar todo lo que está en color verde nada más, que son 4 variaciones. Entonces voy a comenzar con las cuentas por cobrar y tengo que fijarme muy bien qué pasó con ellas. Veo que de un año a otro aumentaron. Perfecto. Entonces yo vengo acá y coloco incremento o también se puede poner aumento en las cuentas por cobrar, como dando a entender todo lo que me generó, todo lo que me generó efectivo o todo lo que de alguna manera me significó sacar efectivo, porque hay situaciones que me significan ingreso de efectivo o ingreso de dinero y hay otras situaciones que lo que significan es salida de dinero. Si estoy hablando de un incremento en las cuentas por cobrar, definitivamente significa que un activo se incrementó. Si se incrementó el activo, pues a mí se me hace de que esos son fondos de salida o aplicados o utilizados. Entonces lo que yo hago es tomar esa variación que son 120 millones. Ustedes pueden ver ahí que es la variación de 120 millones, pero lo voy a hacer considerándole un signo negativo, porque todo lo que yo tome de la columna de salida de dinero lo voy a tomar con signo negativo. Entonces, 120 millones negativos. Otra cosa que sucedió fue que se incrementó los inventarios. Hubo un incremento en inventarios. También una cuenta de activo que se incrementa, pues viene siendo un valor que se tiene que tomar negativo. Esa variación se tiene que tomar negativa. Entonces voy a tomar esa variación, la voy a ir a traer acá. Esa variación de inventarios. Si ustedes se fijan, de 820 millones se incrementó a 1,000 millones. Entonces, estos 180 millones que voy a agarrar, como se encuentran en la columna de salidas de dinero, entonces yo le tengo que colocar un signo negativo. 180 millones negativos. Perfecto. Ahora me voy a
lo que ocurrió en el pasivo circulante, porque en el pasivo circulante también hay cuentas que corresponden a actividades operativas. Lo que pasó en el pasivo circulante, y que también las tengo en color verde, es que las cuentas por pagar aumentaron y los gastos acumulados aumentaron. Entonces son dos cuentas de carácter operativo que se incrementaron. Perfecto. Voy a colocar acá incremento en las cuentas por pagar y también de una vez voy a escribir el incremento en gastos, creo que se llaman devengados, ¿verdad? Pero también se les dicen o acumulados, que son pendientes de pago. Gracias. No estuvieran en el pasivo a corto plazo, si no estuvieran pendientes de pago. Ahora, a diferencia de las dos anteriores, a pesar que son incrementos, quiero que se den cuenta de que son incrementos de cuentas de pasivo. Entonces, esta variación de 10 millones, como está en la columna de entradas de dinero, porque es un incremento de pasivo, eso me significó entrada de dinero, lo voy a tomar así, positivo. Y con respecto a los gastos devengados o gastos acumulados, yo estoy viendo acá 20 millones, que también son un incremento porque se me incrementó el pasivo que se llama gastos acumulados o gastos devengados. Y resulta de que si se me incrementa un pasivo, es entrada de dinero y se coloca con signo positivo. Entonces ustedes ahorita, si me están siguiendo con el libro, ya se fijaron que llegamos a 158 millones de dólares. Bueno, yo lo estoy haciendo en quetzales. Y solo tengo hasta el momento hecha una tercera parte del informe. Y aquí me voy a tener que quedar. Todo esto de las actividades de inversión y de financiamiento, pues ya tendrán que esperar para el martes, porque no puedo darlo tampoco mañana. Entonces, no sé si hay alguna duda, solo me queda un minuto. Una duda con respecto a actividades de operación. Licenciada, yo solo tengo una duda. Dígame. En el caso de las depreciaciones que suman, ¿se tomarían en cuenta también amortizaciones? Excelente pregunta. Sí, también, porque tampoco son salidas de dinero. Me gusta su pregunta. Nos vamos a reunir hasta el martes. Y bueno, primero Dios que la otra semana ya cubrimos. Porque no sé si ya se enteraron que el examen es 25 de agosto. Así que solo tengo los periodos de la otra semana para poder terminar el tema. Que tengan una feliz noche. Y por favor se recuerdan que tienen hasta mañana para entregar la tarea. Les había dicho que hasta hoy, pero amplié el plazo hasta mañana viernes. La actividad de mañana es una lección inaugural a la que todos los estudiantes de sexto semestre tienen que acudir o se tienen que conectar virtualmente porque es una lección inaugural de un diplomado. Así que me dieron instrucciones que el sexto semestre tiene que acudir. No sé si es del área de administración. Fíjese, Senia, que no sé si van a mandar por correo el link. Esa es una muy buena pregunta. Antes de desconectarme, solo les voy a volver a leer porque por WhatsApp me mandaron la orden. Y dice, acá está. El día de mañana, viernes 12, a partir de las 18 horas, se llevará a cabo la lección inaugural del diplomado de el INAP.
que está desarrollando con la Escuela de Administración de Empresas, especialmente con estudiantes del 6º semestre. Se contará con un expositor de nacionalidad mexicana. Por lo tanto, se hace necesario que yo, pues como docente de Administración Financiera 2, ceda mis periodos del día de mañana. Que tengan una feliz noche. Se cuidan bastante. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lic.